No seas vencido por lo malo, mas vence con el bien el mal. Bienvenidos a una tarde con Dios. El mal es la ausencia de Dios. ¿Qué es el mal? Para la ética es una condición negativa, atribuida al ser humano, que indica la ausencia de principios morales, bondad, caridad o afecto natural en el entorno. ¿Quién es el autor del mal? Hay un chiste conocido donde se encuentra el diablo sentado en la banca de un parque. Él estaba llorando y de repente pasa una persona y le dice: «Diablo, ¿por qué lloras?». Y él le contesta que porque él ya estaba cansado de que de todo le echaran la culpa. Pero no todo el tiempo la culpa es del diablo. La mayoría tiene nombre y apellido. Es el mismo hombre. En Génesis 6:5, viendo Yahweh que la maldad de los hombres se había multiplicado sobre la tierra, y toda tendencia del pensamiento y de su corazón era cada día hacia el mal. También leemos en Génesis 8:21, y al percibir Yahweh el gran aroma a olor suave, dijo Yahweh en su corazón: «Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, pues la tendencia del corazón del hombre desde su niñez es hacia el mal». El mal es definido como la contraparte del bien. ¿Cómo se representa el mal en la vida de una persona? Bueno, hay alejamiento de las amistades y de las actividades, cansancio, baja energía y problemas de sueño, incapacidad para afrontar los problemas o el estrés de la vida diaria. Dios lucha contra la oscuridad para traer la luz a esta humanidad. Como pueblo de Dios debemos ser cumplidores de la voluntad divina en su obrar y en su actuar cotidiano. Debemos mantener en toda circunstancia el equilibrio, la sobriedad, la ecuanimidad y la caridad del verdadero Hijo de Dios. Nuestro báculo debe ser nuestro amor a Dios y al prójimo como a sí mismo. No podemos orar con un corazón endurecido y la mente contaminada. El mal se manifiesta con muchas caras. El ser humano está sumergido en tanta ignorancia de la cual Satanás se aprovecha para arrastrarlo a prácticas ocultistas, porque a la gente le atrae la oscuridad de lo que hay del otro lado. Vayamos a Romanos 12:21. No sean vencidos por el mal, sino venzan con el bien el mal. Algo claro que vemos en el versículo 21 es que el mal puede ser vencido. Esto debe ser un reto, pero a la vez es una esperanza. Por medio de este versículo sabemos que la victoria sobre el mal es una posibilidad genuina. Cada batalla en contra del mal. La mayoría tenemos la idea de que los demonios solo viven en el infierno. La realidad es que han establecido su reino en la tierra. Efesios 4:27 dice: «Ni den ocasión al adversario». La diferencia entre creyentes e incrédulos no es que un creyente no pueda ser controlado por fuerzas malignas y un incrédulo sí. La diferencia es más bien un asunto del grado de control. Un incrédulo puede ser totalmente controlado, mientras que el creyente puede ser controlado parcialmente, nunca totalmente. La pregunta sería: ¿cómo puede un demonio residir en el mismo cuerpo con el Espíritu Santo? Porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo coexiste con la naturaleza pecaminosa del creyente. El hecho de que hay dos naturalezas que coexisten dentro del creyente muestra por qué un demonio y el Espíritu Santo pueden coexistir dentro del creyente. Ambos residen en dos naturalezas diferentes. ¿Puede un creyente ser controlado por un demonio desde adentro? La respuesta es sí.
Vayamos a Hechos 5 del 1 al 4. Pero cierto varón cuyo nombre era Ananías, juntamente con su esposa llamada Safira, vendió su campo, y habiendo sustraído una parte de su precio, la ocultó. Estando enterada su esposa, y trajo lo que le sobró del dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces Simón le dijo: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón de esta manera para que mintieras al Espíritu Santo y ocultaras una parte del dinero del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo antes de que lo vendieras? Y una vez vendido, ¿no tenías autoridad también sobre su precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer tal cosa? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vayamos a Efesios 5:18. Y no se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno, sino sean llenos del Espíritu Santo, por quien tú decides ser controlado. Miren, muchos creemos que en nuestro hogar estamos seguros de los ataques del enemigo, porque hemos cometido el grave error de catalogar lo que es bueno de lo que es malo. Debemos entender que la orden precisa del diablo para sus demonios es acabar con todos los que nos decimos hijos de Dios. Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Ese es su trabajo, llevarnos al límite, destruyéndonos espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y físicamente. El diablo baja nuestras defensas para luego manipularnos y tener el control de nosotros. La realidad es que no hay que ir muy lejos para toparnos con el mal, porque muchas veces nosotros mismos llegamos a ser instrumentos del mal. ¿Qué pasa cuando el mal lo introducimos nosotros mismos en nuestro hogar? ¿O qué pasa cuando el mal está dentro de ti? Ya hemos visto que tenemos dos naturalezas, donde puede habitar el Espíritu Santo y donde está obrando la naturaleza pecaminosa, la corrupción del mismo hombre, porque todos tendemos a hacer lo malo. Pero miremos unos pequeños ejemplos. Hace algunos años andaba yo repartiendo unos panfletos que tenían los 10 mandamientos y se los regalaba a unos niños que salían de la escuela. De repente una mujer se me acercó y me dijo que si yo sabía hacer oración, y le dije que sí. Me dio la dirección de su casa y quedamos en ir a verla. Recuerdo que era una mujer muy deprimida, una mujer que incluso había intentado el suicidio. Sabemos que los demonios de depresión así actúan. Primero aíslan a las personas, las alejan de las personas quienes pueden ayudarles. Y luego, una vez que estos demonios toman el control, porque debemos recordar que los demonios trabajan en combinación. Estamos hablando de seres inteligentes, astutos, bien preparados, que saben cómo actuar, que hacen planes en contra de todas las personas. Ese es su trabajo. Esa es la orden precisa que tienen de parte de Satanás. Entonces recuerdo que empecé a hacer oración por ella, pero algo que yo notaba mucho en esta casa era que su niño, un niñito como de unos 8 años, siempre estaba, cada vez que yo iba, pegado a los videojuegos. Y el tiempo que yo estaba pero totalmente absorbido por los videojuegos. Pasé un tiempo haciendo oración con ellos por algunos meses. Y en una ocasión le dije yo a ella: ¿sabes que tu niño tiene muchos espíritus malos? A lo que hemos visto hasta este momento tiene cerca de 240 espíritus que han entrado en él a través de los videojuegos que él juega. Y sabes que de seguir así, el día que él sea grande, en el plan del diablo es acabar con tu vida. Y le dije yo, mi propuesta fue: deshazte de los videojuegos, de los CD de los videojuegos, y deshazte de eso, porque tu niño es muy pequeño para tener tantos espíritus malos. Y entonces ella dijo que le habían salido muy caros esos CDs,
y que además todas las personas le compraban a sus hijos eso. Es como decir, todas las personas lo hacen. Después de aquel comentario fue muy difícil para mí seguir yendo a su casa. Es difícil ver que nosotros mismos muchas veces somos instrumentos para hacer el mal y poner a nuestros hijos en manos del mal. Recuerdo otra ocasión que estábamos ayudando a una pareja. Tenían problemas matrimoniales y venían a vernos y nosotros platicábamos con ellos y hacíamos oración juntos. Recuerdo que por esa misma causa sus hijos pequeños no venían, pues. Ustedes saben que a los niños no les gustan, a muchos o la mayoría no les gustan las cosas de Dios. Estos niños siempre les gustaba estar en los videojuegos. Pero un día, extrañamente, cuando llegaron a visitarnos, habían venido todos sus hijos. Y yo me quedé sorprendida, porque ellos mismos dijeron, oh, dice, queremos que nos lleves a casa de Maricruz. Pero no le habían dicho la razón a su mamá. Y luego yo los miraba que estaban inquietos. Yo ya quería empezar la plática con ellos, con sus papás, pero yo los miraba que estaban inquietos. Y yo les dije que qué les pasaba. Entonces ellos dijeron, es que te queremos decir algo. Oh sí, pues dígamelo con confianza. No, porque aquí está mi mamá y mi mamá no nos cree o no nos va a creer. Miren, ustedes díganmelo con confianza y tu mamá les va a creer, porque yo les voy a creer a ustedes. Resulta que a veces nosotros como familia introducimos el mal a nuestra casa, muchas veces en ignorancia. Acuérdense que hace algunos años, no muchos, estaba una película que se llamaba Annabelle. Era una muñeca, algo así. Yo no sé porque nunca la he visto, pero así recuerdo que era el título. Estaba de moda en esos días. Y su mamá y su papá le dijeron, mijos, vénganse. Vamos a estar un rato en familia viendo la televisión. Vamos a poner esta película, la de Annabelle. Y los niños le dijeron, no mami, nosotros no queremos porque nos va a dar miedo porque es una película de terror. Pero sus papás les insistieron. Fíjese a qué grado llegamos. Sus papás les insistieron, hasta que los convencieron y pudieron juntos todos sentarse a ver esa película. Aparentemente para los padres no pasó nada, pero a los niños, en el momento en que ellos tuvieron ese temor de ver esa película, abrieron una puerta espiritual que las personas no se dan cuenta. A raíz de ver esa película empezaron a pasar cosas paranormales en el cuarto de los niños. Empezó con el niño más pequeño. El niño más pequeño se daba cuenta que sus muñecos abrían los ojos, que los carros en la noche se prendían y que de repente cuando él escuchaba todas estas cosas y le entraba tanto miedo, venía algo sobre él que lo ahorcaba. Y esto pasó por varias noches. Y él se lo guardaba para sí mismo porque sabía que su mamá no le iba a creer. Entonces un día, cuando él estaba sufriendo estos ataques, su hermano, el más grande, miró esto y se enojó. Y entonces dijo él, lo que le quieran hacer a mi hermanito, háganmelo mejor a mí. Un reto que no debiéramos de hacer, pero este niño así lo hizo. Entonces resulta que este niño empezó a recibir los ataques también. Aquellos espíritus que se estaban manifestando en su cuarto, usando los juguetes de ellos, venían y los ahorcaban, pero ahora ya no ahorcaba solamente al niño, sino también al más grande. Y eso era lo que ellos venían a contarme. Entonces recuerdo que hicimos oración, oramos en contra de esas fuerzas malignas, y también reprendimos al espíritu demoni. Jesucristo la reprenda porque ese es el espíritu que obra en los muñecos. Aquellos niños fueron liberados. Otros aspectos muy comunes que utilizamos, no sé si en ignorancia o conscientemente, pero hay personas que le ponen altares
a la mal llamada Santa Muerte, Jesucristo lo reprenda, y tienen altares dentro de sus propias casas y están dándole prácticamente acceso no solamente al que hizo ese altar y cree en ese demonio, sino que este demonio va a reclamar el alma de todos los que viven en esa casa, o se lo tatúan en sus cuerpos. Por lo tanto, estos demonios ya sienten que sus almas les pertenecen. Otra cosa que es muy común dentro de las casas es cuando vienen estas festividades terribles, demoníacas, que es necesario que nos detengamos a pensar que vienen del mismo infierno, pero que nosotros lo tomamos como un juego, como una costumbre, pero son costumbres que no son buenas. Y vestimos a nuestros niños como fantasmas, como monstruitos, como algo chistoso para sacarles fotos, pero tú no te estás dando cuenta que ese día están ocurriendo cosas terribles en el mundo espiritual. El cielo está inundado de demonios, además de que se están realizando todo tipo de actos y rituales al mismo demonio. Y Satanás, él piensa que al tú preparar tu casa para que niños vengan a buscar dulces, o tú misma al ir y llevar a tus hijos a recoger dulces, él piensa que tú lo estás adorando, aunque tú solamente lo estás tomando como algo divertido. Y por lo tanto, él piensa que tú estás festejando con él. Otra cosa muy común y que se encuentra en el internet, en tan solo $20, estos juegos de la cuija, que los padres, yo no entiendo, por chiste o por no sé, se los compran a sus hijos. Y estos niños empiezan a jugar con cosas sobrenaturales, abriendo puertas que luego no pueden cerrar. Pero es triste saber que nosotros mismos introducimos al mal de muchas formas. No necesitamos ir a buscarlo afuera para toparnos con el mal, porque a veces pensamos que el mal solamente es que si te van a asaltar, que si te van a secuestrar, que si te va a pasar algún tipo de desgracias, como un accidente o algo así. El mal nosotros mismos lo estamos introduciendo en nuestros hogares. Recuerdo en una ocasión, precisamente, andaba visitando a otra persona y en ese momento llegó una señora a casa de esa persona que yo visitaba. Y yo estaba hablando de Dios con la persona que había ido a visitar. Y la señora se había quedado escuchando. Y entonces, como dice uno, ¿verdad? Ni tardo ni perezoso, me dijo: ¿no quisieras ir a hacer oración a mi casa? Le dije: sí, dígame a dónde vive y yo voy. Días posteriores fui. Resulta que en esta casa, la señora tenía una hija. Y cuando la señora se iba a acostar a su cama, ella sentía como una cierta entidad se sentaba en su cama, se recostaba en su cama, y no solamente sucedía esto, sino que todavía roncaba. Y la señora se estaba llenando de miedo. Al comunicarle esto a su hija, las dos estaban con miedo. Entonces, hicimos oración por su casa, hicimos oración por ellas, les pedimos que siguieran orando ellas, y esto paró. Por cierto que aquellos niños también dejaron los videojuegos, los niños que les conté en la historia anterior. La cosa es que nosotros queríamos saber por qué causa estaba pasando esto en su cuarto. Y nos dimos cuenta que esta entidad había entrado por causa de un cinturón que usaba su hija. Ahora tú dirás, ¿qué clase de cinturón? Bueno, este cinturón tenía una muñequita que usualmente lo utilizan mucho los padres y se las compran a las niñas. La muñequita se llama la Hello Kitty.
Es una muñequita que no tiene boca. Yo la he mirado así en personas que las traen en blusas o en varias cosas porque estuvo mucho de moda. Y no sé si todavía lo está. Pero es algo en lo que nosotros no tenemos cuidado. Muchas veces estamos metiendo modas a las casas y no ponemos atención de dónde proceden estas modas. Esta muchacha tenía algunas cosas que eran de esta muñequita. Y esta muñequita, si ustedes buscan su historia en el internet, que se los recomiendo, es una historia bastante tenebrosa. Y esta muñequita fue el portal para que esa entidad entrara en la casa de esta señora. Por supuesto, nos deshicimos de esas cosas y la vida de ellos cambió. Como les digo, cuando pensamos en el mal, pensamos en otro tipo de cosas. Pero ¿saben qué? Cuando no estamos en sintonía con Dios, por decirlo así, estamos haciendo tantas cosas que en ignorancia no nos damos cuenta y nosotros mismos estamos participando con el mal. ¿Cuántas personas compran esas camisas que tienen la muerte dibujada y en grande? O traen la muerte en sus camionetas. O traen la muerte en la cachucha. En diversas modas que usan los jóvenes. Y no se dan cuenta que todas estas figuras que estás cargando, estás atrayendo la muerte, porque la muerte piensa que tú le estás adorando, aunque tú solamente en ignorancia lo usas por moda. Al rato le pasa un accidente al que va en la camioneta y muere, y tú dices, oh wow, fue un accidente. No, fíjatele, y traía una calcamonía de la muerte. Tú no te das cuenta que estás abriendo puertas, ventanas, incluso abriendo brechas para que Satanás se introduzca en tu casa. Por eso les digo que no es necesario ir afuera, sino que el mal está dentro. Y nosotros mismos lo estamos introduciendo. Cuando una persona está muy adicta a ver películas de terror, ahí están obrando los espíritus de terror. Las personas no se dan cuenta, pero en el momento que ven una escena que les produce miedo, en ese momento, al tener miedo, el miedo es un espíritu. Y lo que tú estás mirando en la televisión, eso está sacando espíritus que se introducen en ti. Y a veces el carácter de las personas cambian. Hay personas que miran mucha violencia en la televisión o que ven muchos videojuegos de violencia, de sangre. Todo eso, en ignorancia, tú estás permitiendo que estos espíritus de violencia, de muerte, de destrucción, de maldad estén entrando en ti y están entrando en tus hijos. Esas personas que están adictas a las novelas no se pierden un capítulo. Ahí está obrando el espíritu de la adicción y el espíritu de las novelas. Las películas, las series, ante nuestros ojos, están haciendo incluso en muchas series rituales satánicos. Y piensas que porque en esas series hay niños o hay preadolescentes, son series sanas. La mayoría de nuestros hijos la miran en inglés y ni siquiera nosotros sabemos qué dicen. Al menos que tomemos el tiempo de verlas con ellos y les pidamos que las pongan en español. Miren, una película que está de moda ahorita es la película del Doctor Strange. Esta película es brujería pura. El otro día mis muchachos quisieron verla. Pero cuando terminamos de ver la película, surgió la pregunta y le dije, mijo, ¿qué espíritus acaban de entrar en la casa? Y dijeron ellos, acaban de entrar espíritus de brujería. Nosotros inmediatamente hicimos oración. Tampoco les estoy diciendo que miren películas de terror y que la solución es la oración. Claro que la oración es la solución. Pero lo mejor es no verlas,
porque al verlas estamos abriendo portales espirituales a espíritus que entran en nuestra casa, que lo único que vienen es hacer, ¿qué? Robar, matar y destruir. Al hablar del mal es quedarnos cortos, porque en realidad es una realidad que el mal está cohabitando dentro de nuestra casa, con nosotros. No es necesario salir. Pensemos que los mayores pecados del ser humano, ¿saben dónde ocurren? En su propia casa. Ahí hay maltrato, ahí hay abuso, ahí hay golpes, ofensas, ahí ocurre incesto, ocurre violaciones, ocurre todo tipo de pecado, incluso asesinatos. Lo peor ocurre dentro de tu casa. Muchos piensan que por estar en casa están protegidos. Ya sea consciente o inconscientemente, el mal está ahí. En los espejos, en los muebles usados, en la internet, en los teléfonos. Los espíritus se transmiten por los teléfonos, por los aparatos tecnológicos, por un ambiente violento, las groserías, la brujería. ¿Cuántas familias están siendo destruidas? Divorcios, separaciones, hijos en drogas. Porque la brujería entró, fue enviada. Fue algo espiritual que atravesó tus paredes y llegó a tu vida. Y tú ni siquiera lo sabes. La vida puede estar repleta de desafíos, pesares y decisiones difíciles. Jesús estaba consciente de que este mundo está controlado bajo el poder del diablo. En las principales oraciones de Jesús, como lo es el Padre Nuestro, dice en el capítulo 6, del 9 al 15, pero solo leeré el versículo 13. Y no nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal. Y también vayamos a la oración de intercesión que Jesucristo hizo en Juan 17. Dice el versículo 15: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Volviendo a Romanos 12:21, la frase no se ha vencido por el mal se ve claramente que es una orden o mandamiento. Nos muestra cómo cada uno de nosotros tendremos que enfrentarnos a ataques dirigidos en nuestra contra, directos, que nos golpearán, nos herirán, nos causarán dolor y sufrimiento, desesperanza, y que al entrar en nuestra vida en confusión, podrían incluso terminar con nuestra fe. Aunque todo esto pinta una situación terrible, Dios aún confía en ti y en mí, ya que enfrentarnos a tales males o ataques o acciones de parte del enemigo, resistiremos, porque no luchamos con nuestras fuerzas, sino con las armas que Él da a los que creemos en Él. Vayamos a Santiago 4:7. Sujétense pues a Dios, resistan al adversario y huirá de ustedes. ¿Qué significa la palabra vencer? Significa ganar, superar, derrotar a un enemigo, dirigir, orquestar estrategias. ¿Qué significa la palabra resistir? Del griego anti, histemi. Es una palabra compuesta por anti, o sea, contra, y por histemi, resistencia. Poner en pie. Significa enfrentarse, oponerse, estar cara a cara o estar en contra del enemigo. El verbo sugiere oposición vigorosa.
Resistencia valiente. Colocarse frente a frente contra un adversario, mantenerse uno en su terreno y no ser movido de allí. Esta palabra no sugiere atacar ni avanzar, sino resistir valientemente. Vayamos a Santiago 4:7. Sujétense pues a Dios, resistan al adversario y huirá de ustedes. Someternos a Dios o sujetarnos a Dios habla de obediencia. Tenemos que poner de nuestra parte. No podemos ceder ante nuestros enemigos. Pero no te equivoques. Tu enemigo no es tu esposo, no es tu madre o tu padre, no es tu vecino ni tu compañero de trabajo. ¿Tienen una idea de cuántas veces me autolibero? Muchas personas tiran la toalla antes de empezar la lucha. Otros mejor emprenden la retirada. Y por esa causa vemos tantas vidas destruidas. Vayamos a Juan 16:33. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Vencer los ataques del enemigo no es fácil, ya que muchas veces toma influencia sobre las personas que más queremos para causar el más daño posible, pero en realidad nuestra lucha es contra lo que no vemos. Vayamos a Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en nuestro Señor y en la grandeza de su poder. Vístanse de toda la armadura de Dios para que sean capaces de estar firmes ante las estratagemas del adversario. Porque su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra los poseedores de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Por esta causa vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir al maligno, y estando preparados en todo, puedan permanecer firmes. Estén pues firmes y ciñan sus lomos con la verdad, y vístanse con la coraza de justicia, y calcen sus pies con la buena voluntad del evangelio de la paz. Junto con esto, tomen el escudo de la fe, para que con él puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Colóquense el yelmo de la salvación y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, velando en oración siempre, orando e implorando continuamente por todos los santos. El diablo tratará de frustrar todos los planes y propósitos de Dios en tu vida e incitarte o influenciarte a pecar en cualquier aspecto de tu vida. Recuerda, Dios te ha mandado a resistir y a triunfar en su propio nombre. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo y Satanás quiere apagarla. Así que en esta guerra, o las tinieblas se disipan por la luz, o la luz se atenúa por las tinieblas. En Juan 1:5 dice que la luz resplandece en las tinieblas. Siempre clame por el auxilio a Dios. La mayor guía está en la Biblia. No basta solo con leerla, sino que practiquen sus enseñanzas. Debemos ser perseverantes y firmes en la fe. Estén atentos para la parte 2 la próxima semana. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio, verdadsuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa aborrezco.